Señor, verdaderamente es grande tu amor, Señor. Tu amor que diriges, Señor, a personas con fallas, personas débiles, Señor, con corazones que tienden a la maldad, Señor, pero tú nos has amado, nos has perdonado, Señor. Gracias, Señor. Queremos responder a tu amor en esta hora. Queremos responder a tu amor, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Queremos responder, Señor, en esta hora y decirte gracias. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por fijarte en nosotros, Señor. Muchas gracias, amado Salvador, porque extiendes tu misericordia sobre nosotros. Oh, Señor, infunde un ánimo nuevo, Señor, en esta tarde, para responder a tu amor, Señor, con nuestras vidas, para responder a tu amor, Señor, con todo nuestro ser, para terminar la carrera, Señor, con tu beneplácito. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Somos privilegiados, Señor, de formar parte de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué precioso es nuestro Dios, hermanos. Amén. Siendo un Dios tan grande, soberano, todopoderoso, dignarse, hermanos, a dirigir su amor para nosotros. Ay, Señor, que podamos responder con todo nuestro ser. Amén. Estamos contentos de estar aquí. En realidad, Dios sabe, el pastor Hugo y la hermana Clemen son pastores a los que amamos por muchos años. Los hemos amado. Al hermano Hugo, a la hermana Cristi. Y bueno, estamos contentos. Reciban saludos de la iglesia en León. Y bueno, estamos contentos de estar con ustedes. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, por favor. También contentos de ver a gente que por muchos años hemos conocido y que por muchos años también hemos apreciado y amado. Es un privilegio estar aquí. Y hace poco, meditando en los caminos del Señor, en la palabra de Dios, todo lo hermoso que hemos recibido durante el caminar con Él, porque de verdad, hermanos, es un privilegio. Somos privilegiados de andar en los caminos del Señor. Y dice el salmista que los caminos de Dios son caminos deleitosos y que todas sus veredas son paz. Pero de verdad, hermanos, para mí ha sido un deleite caminar con Dios. Y yo me paro aquí consciente de que fui un joven y he sido una persona con fallas, con defectos, muchos en mi vida, pero que sí les puedo testificar que los caminos de Dios son preciosos. Amén. Y si estamos hoy aquí es por su misericordia. Y les decía, meditando en esto, de lo hermoso de los caminos de Dios, recordé la letra de un himno muy precioso, un himno muy antiguo, pero es poco conocido por la iglesia. No es un himno que cantemos en Hebrón, pero este himno, o la letra de este himno dice así: placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. Servir a Jesús, servirle con fe. ¿Qué paga tan rica tendré? No importa que sufra, sufrió Él por mí. Sirviendo a Jesús, soy feliz. Y es que es una realidad, hermanos, es algo que a mí me llena de mucha satisfacción, de mucho gozo,
es meditar en los caminos de Dios y el tiempo en el cual hemos andado con el Señor, que de verdad, como les digo, con altibajos, con tiempos de desánimo, con dificultades, con todo lo que implica caminar con Dios, uno puede llegar a testificar: Señor, tus caminos son preciosos, Señor. Gracias, Señor, porque ha sido tu mano tierna, ha sido tu diestra la que nos ha sostenido, y si estamos aquí hoy es por su misericordia. Se suele creer que para servir al Señor, o que servir al Señor solo lo hacen aquellos que son misioneros, no sé, en los sitios más recónditos, pensemos, no sé, en la Patagonia, o no sé, o aquellos que sirven en los países islámicos, y uno está pensando en esos siervos de Dios y uno se maravilla y dice: wow, son vidas que se han entregado al Señor. Amén. Pero saben que cada uno de nosotros podemos servir al Señor con todo nuestro corazón, con nuestras vidas, en el área en la cual nosotros nos desenvolvamos. Y es algo de lo que queremos ver hoy: el privilegio de servir al Señor con nuestras vidas, ahí donde nosotros estamos, en el área en la cual nosotros nos desenvolvemos, ya sea en el trabajo, ya sea ahí en la escuela, o con tus vecinos, o en tu iglesia misma. Que podamos ver el privilegio, hermanos, de poder ser siervos de Dios. Todo cristiano verdadero es llamado a ser un siervo de Dios. Quizá haya quienes se pregunten: Señor, ¿cuál es el ministerio que tú tienes para mí? Señor, ¿qué es lo que tú quieres o en qué área quieres que yo me desenvuelva y que yo haga tu voluntad? Pero todo cristiano verdadero, de entrada, todo cristiano verdadero es llamado a ser un siervo de Dios. Aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido comprado con su sangre, aquel al cual Dios ha rescatado, hermanos, es llamado a ser un siervo de Dios. En Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos hemos sido libertados del pecado, hermanos? Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios. Veamos. Dice: y ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero vemos aquí en Romanos 6:22 que aquel que ha sido libertado del pecado también ha sido hecho un siervo de Dios. Si ha sido comprado con la sangre preciosa de Jesucristo, esa sangre que Él derramó en la cruz, ya no te perteneces a ti mismo. Ya no eres, tu vida ya no gira en torno a ti misma. Ahora tu vida debiera girar en torno a Dios. Y tenemos al mejor amo y Señor que podemos tener, nuestro Dios, hermanos. Porque cuando somos salvos, viene implícito con nuestra salvación el llegar a ser siervos de nuestro Dios y llegar a ser parte, y llega a ser parte de nuestro llamado, perdón. En Hechos 9, si van ahí, por favor, de esta porción de escritura yo saqué el título del mensaje. Aquí encontramos la historia cuando Pablo, el apóstol, o Saulo de Tarso, porque aquí era Saulo todavía, es llamado o encontrado por Cristo. Ustedes saben la historia sin lugar a dudas. Un hombre que asolaba a la iglesia, que perseguía a la iglesia, un hombre que andaba contrario a los caminos de Dios, fue encontrado camino a Damasco. Y en el verso 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No vamos a ver la historia de la vida de Pablo. De esta porción de escritura yo saqué el título del mensaje. El título del mensaje es: ¿qué quieres que yo haga? Así, una pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Pero encontramos aquí que cuando el Señor llama a Pablo, una de las primeras acciones de Pablo es preguntarle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y quizá sea una pregunta que es bueno que nosotros nos hagamos hoy: Señor,
¿Qué es lo que quieres que yo haga? Porque tal vez uno está pensando, ay Señor, me gustaría servir, ser misionero, hacer... Hermanos, sí es bueno, amén. Pero saben, el Señor quiere que le hagamos esta pregunta en el área en la cual nosotros nos desenvolvamos en nuestras vidas. Ahí en el lugar donde el Señor nos tiene. Y yo meditaba estando ahí en lo que decía el hermano Hugo al principio. Y algo que me entusiasma mucho es saber que viene una gloria tan preciosa, hermanos. Estamos ya a la antesala de una visitación gloriosa. Amén. Y el Señor necesita siervos dispuestos. Amén. Valga la redundancia, a servir en el área en la que se nos pida que estemos. Y yo sí lo anhelo, hermano. Señor, viene una visitación preciosa. No conozco el lugar donde se reúnen, y entiendo hay gente de San Luis aquí y hay gente de Querétaro, pero no conozco el lugar donde se reúnen, pero cualquier lugar va a quedar chico para la gloria que viene, hermanos. Amén. También sé que tienen un terreno. Amén. Oh, hermanos, que el Señor pueda infundir en sus corazones hoy un ánimo para servir. Para servir. Que nuestros ojos sean quitados de lo terrenal y que podamos ver lo que Dios puede hacer, hermanos, si estamos dispuestos a responder y a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esto nos recuerda que todo discípulo de Jesús es un siervo. Y si hay ejemplos en el Nuevo Testamento, no vamos a mencionar más que dos solamente como ilustración o como ejemplos rápidos, pero por ejemplo en Mateo 8, en el verso 14, aquí encontramos cómo Dios posa su mano, su poder sobre la suegra de Pedro. Mateo 8, 14 y 15. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. ¿Y qué dice, hermanos? Y ella se levantó y le servía. Como el apóstol Pablo, el Señor lo llama y lo primero que pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí el Señor toca con su poder a la suegra de Pedro y lo primero que ella hace es comienza a servirlo. En Lucas 8, aquí encontramos otro grupo de personas a las cuales el Señor muestra su misericordia, su amor, su poder. Y dice en los versículos 1 y 2, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Ay, yo me imagino el amor que María Magdalena tenía por Dios, por haberla perdonado, por haberla libertado. Y miren, debiera de ser el amor que nosotros tengamos también por nuestro Dios. Y dicho sea de paso, los clamores del Espíritu hoy eran con relación a esto. Fueron para agradecer la muestra de amor de Dios, su misericordia y su bondad. Fueron varios clamores los que se levantaron, hermanos, hoy. Recibí el lugar cantando es magnífico, glorioso, maravilloso y excelso. Y me ama. Y me ha perdonado. Amén. Hermanos, y esto nos debiera hacer responder a nuestro Dios con todo nuestro corazón para servirlo, para decirle, Señor, ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga? Tú ya hiciste todo por mí, Señor. Tú ya hiciste, entregaste tu vida, Señor, por mí. Ahora, ¿qué quieres que yo haga, Señor?
El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y salvarnos. Lo tengo así escrito. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Y para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. El mundo hoy promueve la ambición personal, el orgullo, el querer tener la preeminencia, triunfar, tener el primer lugar. Queremos ser los primeros, queremos ser los jefes, queremos ser reconocidos, hermanos. Pero preguntémonos hoy, ¿será posible que Dios desee algo mucho más grande para nosotros que nuestra propia ambición personal? Sí es posible, hermanos. Él desea hacer algo mucho más grande para nosotros, pero ¿saben? Está en el lugar que menos imaginamos. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros y los pensamientos de Dios son por mucho. Hermanos, no conocemos los caminos de Dios. Y el Señor quiere hacernos sus servidores. El lugar que la mayoría de nosotros nunca miraría es ser un servidor. El mundo no tiene un buen concepto de los siervos, hermanos. Y eso es, miren, uno de verdad, uno busca superarse. Ahora, y no es malo. O sea, yo he escuchado padres decir, es que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Y es bueno, hermanos. Pero veamos qué padre está dispuesto a decir, yo quiero que mi hijo sea un sirviente. Bueno, aquí van a decir padres que sí, porque estamos hablando de los caminos de Dios. Pero pensémoslo, ¿qué padre dice? No, yo quiero que mi hijo sea un sirviente. Pues yo creo que ningún padre pensaría en eso. Porque ser un siervo es una posición baja. Nadie se enorgullece de un trabajo como sirviente. Tal vez habrá cristianos que son siervos o sirvientes y lo hacen con amor, pero no es algo que enorgullece. Y con esto yo recordaba una historia que sucedió hace muchos años. Recién habíamos sido enviados como pastores para Guerrero, y miren, íbamos como unos jóvenes con mucho entusiasmo, sí, con temores también, pero íbamos con entusiasmo. Y a las pocas semanas de haber llegado a Guerrero, supimos de un hombre que solamente tenía el tronco, no tenía piernas, completamente no tenía sus piernas, solamente de su cintura para arriba sus brazos. En el pueblo se sabía que este hombre era una persona de mal carácter, que era una persona vulgar también. Pero miren, también se sabía que hace muchos años había asistido a la iglesia cristiana. Y Dios puso una carga en mi corazón por ese hombre. Me acuerdo que fui, me presenté y le dije, mire, fulanito, soy el nuevo pastor de la iglesia, soy pastor de fulanito, de sutanito, de sutanita. Y él pues conocía a los hermanos que que eran del pueblo, los conocía a todos. Y le dije, mire, vengo a ponerme a sus órdenes. Lo que necesite. Si usted quiere asistir al templo, yo puedo pasar por usted los domingos. Yo vengo por usted, lo llevo a la iglesia, o puedo designar a alguien que pase por usted. Pero quiero decirle que estamos para servirles, para servirle. Bueno, al poco tiempo, no sé, pasaron días, quizá semanas. No fue mucho tiempo, pero alguien tocó a la puerta y salí y me dice, hermano, lo busca fulanito. Y era este señor. Y ya fui con él, pues con gozo, porque había respondido este hombre a mi deseo de poder servirle. Y ya me dijo él, mire, pastor, quería pedirle un favor, quería ver si usted me puede llevar a tal lugar. Era otro pueblo, era a recoger un apoyo. El gobierno da muchos apoyos a las gentes del campo, dinero.
Y bueno, ir a esos lugares era estar entre cientos de personas, esperando, de diferentes pueblos, esperando a que se les llamase, así uno por uno, y uno por uno iban pasando, firmando, se les entregaba su dinero y ya se podían ir. Pero era estar horas ahí, bajo el sol. Y era para esto, para lo que él me estaba pidiendo que lo llevara. Entonces consistía en llegar a su casa, sacar la silla de ruedas, meter mis manos sobre debajo de sus axilas, levantarlo, ponerlo en la silla de ruedas, ir al carro, porque el carro no lo podía meter a su terreno, subirlo al carro, igual cargarlo, ponerlo en el asiento, la silla de ruedas. Yo tenía un Volkswagen, Manu Hugo lo conoció. Tú conociste mi Volkswagen, Gibran, ¿no? Y bueno, de eso trataba el asunto. Pues yo con mucho entusiasmo, porque estaba haciendo algo de servicio. Lo llevé una vez, pasó tiempo, lo volví a llevar. No recuerdo cuántas veces lo llevé, pero era ponerlo en un lugar donde no diera el sol, porque era así estar en el solazo, hermanos, y con mucha gente ahí, donde no diera el sol. Y yo me iba a poner a otro lugar en la sombrita, o sea, no me quedaba yo con él, me iba yo a otro lugar. Pero de repente en una de esas, este señor comenzó a gritarme: ¡esclavo! ¡Esclavo! Enfrente de toda la gente, hermanos. Y todos se reían. Ya me está dando el sol, me decía él. Y ya iba yo ahí, ya lo movía en su silla de ruedas, lo ponía en otro lugar. Y de ratito: ¡esclavo! Otra vez: ¡esclavo! Y sacaba dinero y me daba: ve y compra unos refrescos. Y ya iba yo y le compraba los refrescos. Ay, hermanos, me di cuenta de que yo tenía mucho orgullo en mi corazón. Ser un siervo es algo que no todos están dispuestos a hacer. Y sí, el Señor me quebrantaba, porque habíamos sido enviados a servir, pero yo no estaba dispuesto a que me vieran como un siervo. ¿Saben que cuando Pablo dice Pablo, siervo de Jesucristo, él está diciendo Pablo, esclavo de Jesucristo? Esclavo de Jesucristo. Me di cuenta de que había tanto orgullo en mi vida. Pero cuando uno ve la vida de Jesucristo y de los hombres de Dios, nos damos cuenta de cómo sus vidas se contraponen, hermanos, con nuestras pretensiones, con nuestro entendimiento, con lo que nosotros queremos llegar a ser o tener una posición. Por ejemplo, el apóstol Pablo se define a sí mismo como un esclavo. Pero aún la palabra apóstol, porque hoy en día muchos cristianos quieren llegar a ser apóstoles. Aún la palabra apóstol, ¿saben? Apóstol habla de un enviado, y al ser un enviado implica que hay alguien más. Amén. Hay alguien más que está detrás. Si no, no serían enviados. O sea, si no, ¿cómo se diría? Si no es un enviado, alguien que va. O no sé cómo podría decirse. Pero al ser apóstoles también implica que uno es siervo. Y si Jesucristo mismo, estando en su trono de gloria y teniendo a todo el universo bajo su autoridad, descendió y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló y se hizo siervo de siervos, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Amén. Pensemos, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Jesús mismo lo dejó claro a sus discípulos. Ustedes recordarán que entre los discípulos hubo una ocasión en la cual tuvieron una disputa entre ellos. Iban caminando y ellos iban pensando quién de ellos era el más importante. Y miren, y es que es algo que está en nuestro corazón. Todos queremos tener la preeminencia, todos queremos tener una posición, la autoridad. Y ellos se iban peleando entre ellos. Y el Señor les dijo, en Lucas 22, 24, se los leo yo, ustedes pueden escucharlo, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Es lo lógico, ¿verdad? Y el Señor les dijo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Oh Señor, ayúdanos. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, transforma nuestro corazón. Hermanos, porque es fácil entenderlo aquí. Y lo leemos y nos gustan a veces somos románticos, o no sé cómo decirlo. Ay, sí, qué bonito, hermanos, pero vivirlo cuesta. Pero es el tipo de vida que el Señor está buscando más en este tiempo. Jóvenes aquí, ojalá pueda Dios infundir en ustedes un ánimo, un gozo de poder servir a Dios, de poder poner en ustedes un anhelo de servir a Dios. Miren, es que yo pienso, he estado meditando en eso. Tienen un terreno, yo no sé cuándo vayan a construir, pero, o hermanos aquí, hermanas, qué precioso. Y perdonen, Pastor Hugo, pero qué precioso es cuando un pastor tiene gente que responde. Hermanos, hay que hacer tal cosa en el terreno, no sé, ir a limpiar. Y que haya gente que responda: pastor, vamos. Pastor, vamos a limpiar. Y sí, nos vamos a solear. Y sí, tal vez me van a salir ampollas porque no sé agarrar un pico, no sé agarrar una pala, pero yo quiero estar ahí. Y miren, yo se los puedo testificar de verdad con tanta sinceridad en mi corazón. No había para mí algo tan hermoso como poder estar cerca de los pastores y estar trabajando y estar asoleándonos. Ay, qué preciosos tiempos cuando nos sentábamos tal vez en el piso con el pastor y nos echábamos nuestro refresco ahí con el pastor, y el pastor con nosotros y nosotros ahí. Hermanos, hay un galardón grande para aquellos que están dispuestos a servir. ¿Qué privilegio tienen ustedes de tener un terreno? Pero requiere trabajo también y requiere esfuerzo. ¿Cuántos hoy podrán pedirle: Señor, dame a mí ese entusiasmo, Señor, de servir en tu casa? Señor, dame a mí ese entusiasmo de poder planificar. Señor, si ya nos convocaron para de aquí a 15 días vamos a ir, bueno, voy a planificar, voy a ver si pido permiso en mi trabajo. Miren, bueno, yo les estoy testificando porque era algo que yo hacía. Si nos decían: miren, vamos a ir a, no sé si el hermano Pepe recuerde, pero bueno, somos originarios de Monterrey, tal vez no todos lo sepan, pero la mayoría yo creo que lo saben. Pero, por ejemplo, hay un lugar, el ranchito, donde se hacían los bautismos. Es un lugar muy bonito, pero era un lugar donde no había nada. No había nada. Y una vez nos dijeron: vamos a cortar unas hierbitas. Las hierbitas estaban hasta acá, hermanos. Y me acuerdo que nos dijeron: vamos a ir a plantar unas plantitas. Y esas plantitas eran unas palmerotas grandotas, que para cargarlas, hermanos, pero qué gozo era estar ahí. Qué gozo era estar ahí, hermanos, de verdad. Y ahorita ve uno el lugar y miren, yo me puedo poner a platicar con los hermanos que iban, y nos acordamos y nos da risa y surge la carrilla y no, si tú no hiciste nada, pero qué gozo. Y ahora lo ve uno y dice: no, es que allá tienen todo, pero no tenían todo. Amén, de verdad, hermanos, pero no tenían todo. No, es que ahora tienen su estacionamiento y sí, pero ahí también les tocó a los hermanos. Bueno, yo ya estoy hablando de otro lugar, ¿verdad? Pero bueno, es que me tocó estar ahí. Y ahora ustedes van a tener ese privilegio más adelante. Amén. Pero que sí lo puedan tener, o sea, jóvenes y hermanos y hermanas aquí. Hermanas también, porque yo recuerdo que
nos citaban para hacer algún trabajo y trabajábamos y estábamos cansados, agotados, y de repente llegaba alguna hermana con tacos. Ay, gracias a Dios, que vénganse. Y luego llegaban hermanos que no habían trabajado en todo el día y llegaban a la hora de los tacos también. Eran bienvenidos también, hermanos. Eran bienvenidos también. También van a ser bienvenidos ustedes si van a llevarles tacos. Pero sí, hermanos, que el Señor, ya de verdad que el Señor infunda en nosotros un ánimo para servir. Señor, que veamos el privilegio, Señor. De verdad, hermanos. Un siervo no mira por sus intereses en primer lugar, sino por las necesidades de los que le rodean. En Efesios 6, en el verso 6, habla de que no debemos servir al ojo. Eso significa que no debemos servir con la motivación de ser vistos. El apóstol Pablo dice que quienes hacen esto buscan agradar a los hombres en vez de agradar a Dios. Y es algo de lo cual debiéramos de guardar nuestro corazón, de ser vistos, hermanos, porque es un arma de dos filos. Uno puede servir y caer en el error de servir para que otros vean que somos tomados en cuenta. Sí, no sé si me doy a entender. Y caemos en el error de servir. Sí, el pastor me está tomando en cuenta y ya me puso a hacer esto y ya me puso a hacer aquello. Y es bueno, hermanos, y es una bendición, pero que Dios guarde nuestro corazón de la motivación de ser vistos por los hombres. Señor, danos tal humildad para que lo que hagamos, lo hagamos para ti, Señor. Donde sea que estemos, que entendamos que te estamos sirviendo a ti. Les voy a dar un ejemplo que a mí me da mucha pena darlo. Pero sí quiero abrir mi corazón. Y a mí me gustaba estar en la iglesia y servir en la iglesia. Y si me hablaban los pastores, yo trataba de responder rápido. Pero quienes me conocían bien, ya en mi círculo más íntimo en la casa, sabían que a veces me costaba obedecer. Y una vez mi mamá, gracias a Dios por esa señora estricta que está con el Señor, una vez mi mamá me dijo: hijo, eres un candil en la calle y obscuridad en tu casa. Partió mi corazón, porque yo estaba sirviendo para agradar a los hombres. Amén. Porque si yo fuera un siervo de verdad, o sea, si hubiese sido un siervo de verdad, yo estaría dispuesto a servir hasta en mi casa. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuidemos nuestro corazón de esa motivación incorrecta de ser vistos por los demás. Jesús es el que debe de brillar. Jesús es el que debe de ser admirado en tu vida. Jesús es el que debe de llevarse toda la gloria. Él debe de tener todo el honor. Si nosotros comenzamos a enaltecernos, estamos sirviendo a los hombres y no a Dios. Y vamos a recibir la recompensa de los hombres, pero no de Dios. En Colosenses 3:22 dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo de corazón sincero, temiendo a Dios, porque es a Dios a quien queremos agradar. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí el contexto está hablando de amos terrenales, hermanos. Amén. O sea, ahora no está hablando precisamente del servicio en la iglesia. Pero si un siervo es un siervo, lo va a hacer en todo lugar. Y no solamente donde, aquí soy tomado en cuenta, si me están usando. Y que el Señor nos libre de tener ese pensamiento y nos haga siervos en el lugar en el cual nos desenvolvamos. Y aplica para cada cosa que hagamos. No importa, hermano o hermana, que tu trabajo sea algo insignificante, o tal vez
sea un trabajo muy importante, pero lo que hagas debes de hacerlo para el Señor, temiendo a Dios, porque es a Él a quien estás sirviendo. Y si uno aprende a hacer esto así, en el lugar que esté, en su escuela, en su trabajo, con sus vecinos, uno va a poder llegar a servir a Dios en la iglesia también con todo su corazón. Hace mucho tiempo también conocí a un hermano que siempre estaba dispuesto a servir. Miren, lo que fuera que se necesitara hacer. Si era hacer pozos, este hermano hacía pozos. Si era trapear, este hermano trapeaba. Si era ensuciarse, no sé, en una ocasión se tuvo que meter a un pozo de una zapata en la construcción. Había llovido y el pozo se volvió a llenar de lodo y él se tuvo que arremangar su pantalón con otro hermano para meterse al lodo. Un hermano dispuesto, fiel, muy fiel el hermano. Y miren, y era de los primeritos que llegaban cuando se convocaba a alguna actividad, de los primeros que llegaban y de los últimos que se iban. Precioso este hermano. Pero Dios trató su corazón. Llegó el tiempo, y todos somos tratados por Dios, y Dios prueba nuestros corazones también. Llegó un tiempo en el cual fue puesto en disciplina un familiar de ese hermano. Ni siquiera era un familiar directo, era un pariente solamente, que fue puesto en disciplina, y a este hermano no le pareció. Y este hermano empezó a tener actitudes incorrectas. Se tuvo que hablar con él. Yo no quería decir de dónde porque ya se entiende que yo era el pastor y que era el hermano de la iglesia, pero se tuvo que hablar con él. Y yo le tuve que decir: mira, hermano, es que no está bien esto. Y el hermano no lo entendió y se enojó y tuvo que ser puesto en disciplina. Y este hermano me dijo: y todo lo que yo hice por usted, ¿dónde está? Todo lo que yo le ayudé, ¿dónde quedó? Ay, hermanos, no saben cómo partió eso mi corazón. Yo recuerdo que yo le dije: hermano, ¿lo hiciste por mí o lo hiciste por Dios? Porque si tú lo hiciste por mí, yo no te puedo pagar. Pero si tú lo hiciste por el Señor, Él no es deudor de nadie y Él te puede bendecir. Acortando la historia, ese hermano y toda su familia salieron de la iglesia mal. Era un siervo de Dios. Miren, cualquier pastor quisiera tenerlo en su iglesia como siervo. No sé si me estoy dando a entender. Dispuesto a todo, no importa lo que tenía que hacer, dispuesto a todo. Pero en su corazón él estaba haciendo las cosas por el hombre. Guachmaní, este hombre de Dios, dijo: tan pronto como hay jactancias, las cosas espirituales desaparecen. Que cuando el Señor comience a usarnos en el área que sea, si comenzamos a ser tomados en cuenta para lavar los baños, que no nos enorgullezcamos porque me pusieron a lavar los baños. Si me pusieron a dirigir la alabanza, que no nos enorgullezcamos porque ahora me toca dirigir la alabanza. Pero que veamos que tanto lavar los baños como dirigir la alabanza son cosas para Dios tan importantes, hermanos. Amén. O sea, que estemos dispuestos, que veamos el privilegio de servir. Otro hombre de Dios dijo: los príncipes de Dios no se reconocen por sus cabezas erguidas y sus pretensiones jactanciosas, sino por la facilidad con la que se humillan y sirven. Esos son los príncipes que Dios está buscando, aquellos que estén dispuestos a humillarse y servir y decir: sí, pastor, sí, hermano, sí lo vamos a hacer. Muchos cristianos anhelan servir a Dios y es bueno,
Pablo le dijo a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Y saben, esta palabra obispado en el griego está hablando de oficio y también habla de alguien que sirve. Y Pablo le dijo, es algo bueno, Timoteo. Pero cuando encontramos deleite en servir en las cosas pequeñas, cuando nos gozamos en estar en la iglesia y nos esforzamos por servir en el lugar que nos corresponde, si es en la cocina, si es en el aseo, si es como ujier, cuando encontramos placer en eso, hermanos, y eso llega a ser nuestro gozo, entonces nuestras vidas comienzan a alumbrar. La luz de Dios comienza a resplandecer a través de nosotros en cierta medida y los demás comienzan a verlo. Y no estoy diciendo para ser vistos de los hombres, estoy hablando de la gente que nos rodea. Porque yo sí anhelo, hermanos, que nuestras vidas den testimonio, porque viene un tiempo glorioso, una visitación preciosa y nuestras vidas van a testificar. Y si uno es un siervo de Dios con gozo, si uno ve el privilegio de servir en el área en la que estemos, nuestras vidas van a comenzar a alumbrar. Pero que sea alumbrando en el lugar en el cual estemos, no como me llegó a decir mi mamá a mí. De verdad, hermanos, les confieso, y perdón, yo estoy leyendo muchas partes del mensaje porque hay partes que no quiero que se me pasen, pero les confieso que yo muchas veces, y miren, yo muchas veces creí que el llamado que Dios tenía para mí era servirlo en mis pastores. Yo quería servir a Dios en ellos. Yo había ido al instituto bíblico, pero yo no llegué pensando en que yo iba a llegar a ser pastor. Y de verdad, yo le pido a Dios que siempre me conceda ver de dónde Él me ha sacado. Y con mi esposa muchas veces hemos pensado con que nos permitan estar en la parte de atrás, pero que no salgamos de su casa. Yo nunca me había imaginado que yo iba a ser pastor. Y yo quería servirlo en mis pastores. A Dios en ellos. Sí me están entendiendo, ¿verdad? A Dios en mis pastores. Me gustaba estar en la iglesia y ayudar en lo que se pudiera. Y si es un consejo que yo les pudiera dar hoy, es sirvan a sus pastores. Sirvan a Dios en sus pastores. Háganlo con todo su corazón. Pero tengan presente que ese servicio es para Dios. Estén cerca de sus pastores, pero háganlo viendo a Cristo en ellos. Estar cerca de los pastores, hermanos, implica que ellos van a ver nuestras fallas. Implica que tal vez ellos van a sentir la confianza de regañarnos bien regañados. Miren, y de verdad, a veces como pastores, no sé si al pastor Hugo le pase, o al hermano Hugo, pero a veces hay hermanos que los queremos tratar con pincitas, porque no sé, si yo le digo, se va a ir de la iglesia. Y así no, y es que si le digo, no, ni le quiero decir porque se va a ofender. Y estar cerca de los pastores implica que van a tener la confianza los pastores de decirte, estás mal aquí. Sí. Cuando nos llamaron para ser pastores, esto yo no lo tengo aquí, pero yo me había quedado meses atrás sin trabajo. Y una vez hablando con el pastor, le dije, mire pastor, me salió un trabajo, pero implica que tengo que comenzar a faltar ciertos servicios a la iglesia. Y miren, no lo digo con orgullo, pero yo no faltaba a la iglesia. No faltaba a la iglesia. Trataba de hacer los cambios o los ajustes que fueran necesarios para poder estar en la iglesia. Y
Y ahora el trabajo que me ofrecían implicaba que de repente no iba a estar un miércoles y un domingo en la iglesia y después otra vez y estar saliendo. Y era algo que me causaba temor. Y hablé con el pastor y me dijo: mira, Gabriel, la palabra de Dios para ti es que trabajes. Así que toma ese trabajo. Y tomé ese trabajo. Falté a la iglesia, un servicio. Después volví a la iglesia, otro servicio. Y después falté a la iglesia 2. Así empecé a faltar a la iglesia. Miren, y el corazón de uno se va enfriando y se va haciendo algo normal. Se va haciendo algo normal. Bueno, ya falté una vez, no pasa nada si falto otra vez. Y mi vida se estaba secando, hermanos. Y una vez estando en Ciudad Acuña, trabajando un miércoles, los miércoles hay servicio en Monterrey. Y estando en Ciudad Acuña sonó mi teléfono y contesté. Y era una persona que les ayudaba en ese tiempo a los pastores. Gabriel, sí, hermana. Mira, ¿cómo estás? Los pastores quieren hablar contigo al finalizar del servicio de hoy. Ya le dije: ay, hermana, mira, fíjate, estoy en Ciudad Acuña. No voy a poder ir al servicio. Bueno, a ver, espérame. Y ya esperé un ratito y ya contestó, me dice: bueno, dice el pastor que si el domingo próximo vas a estar. Y yo le dije: sí. Bueno, entonces quieren hablar contigo y con tu esposa Elizabeth el próximo domingo. Sí, está bien, gracias. Y colgamos y le hablé a mi esposa por teléfono. Le dije: amor, los pastores quieren hablar con nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero había empezado a faltar a la iglesia. Antes de eso, de empezar a faltar, habíamos sido líderes de jóvenes y había sido un tiempo complicado. Todo estaba saliéndonos mal. Recuerdo que por teléfono me dijo mi esposa: amor, está bien, mira, lo que nos digan vamos a decir que sí. Y si nos van a correr de la iglesia, ya estamos, miren, ese es el pensamiento de uno. Y si nos van a correr de la iglesia, vamos a pedirles que aunque nos dejen estar allá en la última. Hermanos que están atrás, no es porque sea malo que estén atrás, no es porque sea malo que estén atrás, pero decíamos: aunque nos dejen sentarnos allá mero atrás, pero que queremos permanecer. Llegó el domingo y ahí estábamos nosotros ahí. Terminó el servicio, no me acuerdo de qué trató, pero ya al finalizar nos acercamos. Lo bueno es que el pastor me dijo: no te preocupes, Gabriel, no es nada malo. Bueno, ya por lo menos quitó algo de carga de nosotros. Y que empiezan la junta y estaba el pastor, la pastora, y estaba otro pastor, sí, y la hermana Soledad estaba también. Y que empieza el pastor a decir: hay un pueblecito en el estado de Guerrero que están pidiendo pastores. Hemos orado por tiempo y a mí se me hace difícil deshacerme de ti porque nos has ayudado, pero ya Dios nos ha mostrado por diferentes medios que ustedes son. Y nosotros íbamos nosotros pensando en que nos iban a poner en disciplina, hermanos, que nos iban a correr de la iglesia. Y el Señor nos estaba llamando para servirlo. Y me dijo: ¿te acuerdas que hablaste conmigo cuando conseguiste ese trabajo? Y te dije: la palabra de Dios para ti es que trabajes. Sí, pastor. Me dijo: la palabra de Dios sigue siendo la misma, me dijo, pero es que trabajes en su obra. Tienen 15 días para decirnos sí o no. No, tienen una semana para decirnos sí o no, y tienen 15 días para que en caso de que se vayan a ir. Todo fue así rápido, hermanos. Pero ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? A ver, déjenme busco aquí en mi... Implica que los pastores van a darse cuenta de tus fallas. Cuando estás cerca de ellos, te van a decir las cosas. Y habíamos salido de un tiempo difícil en el cual
sí, pues los pastores tenían confianza de decirnos, hermano, esto está mal. Mira esto, ustedes por un tiempo ya no, nos acaban de decir por un tiempo, bueno, meses atrás, por un tiempo ya no va a haber reuniones de jóvenes. Y nosotros sabíamos que algo estaba haciendo, algo estaba pasando ahí, que algo no estaba saliendo bien. Y nosotros nos sentíamos los culpables, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Pero gracias a Dios, porque también hubo ocasiones en las cuales hubo conflictos y al nosotros estar cerca de los pastores, hubo una ocasión, y lo voy a decir porque implica la situación con un pastor que hace muchos años ya no está y nadie de aquí lo conoció, inclusive los hermanos dudo que lo hayan conocido, pero hubo un conflicto. Uno de los hijos de ese pastor había hecho algo que estaba mal y ese pastor se había enojado conmigo. Yo era una oveja, un joven, y ese pastor se había enojado conmigo y ese pastor comenzó a hablar a la casa para reclamarle a mis papás, porque yo había pasado eso. Su hijo se había metido en problemas y me estaban echando la culpa a mí. Entonces me dijo mi mamá, háblale al pastor. Y le hablé al pastor y el pastor me dijo, no te preocupes, Gabriel, yo voy a hablar con él. Y pasó algo así. Ese pastor le habló al pastor, a mi pastor, para darle quejas de mí. Y miren, y mi pastor me defendió. ¿Defenderme de otro pastor? Sí me explico. O sea, mi pastor le podía haber dado la razón al otro, era pastor también, pero me defendió de otro pastor. Qué bendición es poder estar cerca de los pastores, aunque vean tus fallas, aunque vean tus errores, pero van a conocer tu corazón. Amén. Y yo recuerdo que mi pastor le dijo al otro, Gabriel no hizo eso. Y ese pastor salió de la cobertura de la iglesia. Hermanos, sean leales a sus pastores, sean fieles, que encuentren deleite, que encuentren gozo. Yo no sé cómo yo pueda transmitirles, pero para mí era un privilegio, hermanos, poder estar con mis pastores. Sirvan a los hermanos en la iglesia viendo a Cristo en ellos. No vean las fallas de sus hermanos, vean a Cristo. Y ahí van a encontrar ustedes bendición. Una iglesia no va a crecer espiritualmente, y no estoy hablando en número, estoy hablando en lo espiritual, si uno está viendo las fallas de los hermanos, si uno no comienza a ver a Cristo en sus hermanos, uno no va a servir a Cristo. Sí me están entendiendo. Cuando uno comienza a enojarse con su hermano, mire, yo sé que en todas las iglesias pasa, en todas las iglesias hay conflicto, pero gracias a Dios hay hermanos que empiezan a madurar y empiezan a avanzar en la caminata y empiezan a pasar por alto las ofensas, y es un alivio cuando no todos en la iglesia llegan al pastor con quejas de que es que fulanita me dijo y es que yo le respondí pero cuando las ovejas comienzan a ver a Cristo en los hermanos, esas cosas disminuyen. Y es un alivio para el pastor poder ver que todos se llevan bien entre ellos. Mateo 5:14. En Mateo 5, en el verso 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, una vez más repito, sean siervos fieles en el área en la cual se desenvuelvan, no solamente en la iglesia, en sus trabajos, en su escuela, con sus vecinos, que la gente comience a ver la luz. Miren, hermanos, hoy en día el egocentrismo es tal que la gente vive para sí misma. Uno no se detiene inclusive para decir un buenos días. No sé si a ustedes les pase aquí, pero nosotros nos topamos con eso en el lugar donde estamos hoy. Los vecinos al principio hasta la vuelta nos sacaban o se agachaban para ni saludarnos, y uno
de donde es, uno es muy saludador, que a lo mejor también hay un balance a veces. Uno llega y paga en caja y se pone a platicar con el cajero, con la cajera y a bromear y todo. Y a veces, porque así es la gente donde uno es. Iba a cierta ocasión un señor entrando a su pueblo en el norte y vecino, vecino, y a todos saludaba vecino, y de repente una vaca, también y era la vaca la que estaba mugiendo y no lo estaban saludando. Pero uno está impuesto así. Pero nosotros seamos luz en el lugar en el que estemos, que la gente a nuestro alrededor pueda ver a Cristo en nosotros y que nuestras vidas comiencen a dar testimonio y que ese testimonio haga que otros busquen acercarse al Señor. En la ciudad de Birmingham, un policía se convirtió al cristianismo, pero cuando desempeñaba su trabajo presenciaba tales cuadros de pecado y de desgracia que por un tiempo su esposa y él comenzaron a orar pidiendo a Dios que les abriera la puerta en otro empleo. Oraron con el entusiasmo de recién convertidos, pero no recibieron respuesta. La fe de este matrimonio estaba, pues miren, estaban en su primer amor y estaban clamando. Ellos sabían que Dios respondía a la oración, pero Dios no les estaba respondiendo aquí. Por fin un día el policía entendió y le dijo a su esposa: amor, parece que hemos cometido un error. Le hemos implorado que se me conceda cambiar de empleo, pero empiezo a creer que Dios me ha colocado como policía a propósito. Ahora voy a pedirle que me ayude a servir donde estoy. Y así principió su vida de magnífico servicio a Dios. Su influencia sobre los demás policías creció tanto que pronto lo nombraron director de detectives y fue el instrumento que Dios usó para convertir a varios policías y criminales a Cristo. Dios nos ha puesto en el lugar en el cual estamos porque ahí Él quiere que alumbremos, porque ahí Él quiere que nosotros seamos siervos, hermanos, y nosotros seríamos mentirosos si decimos que queremos servirlo a Él, a Dios, cuando no estamos dispuestos a servir a quienes nos rodean. Amén. Porque lo natural siempre va a ser una sombra de lo espiritual. Pidámosle a Dios que nos haga siervos en el lugar donde estemos, que nuestras vidas comiencen a alumbrar, porque les repito, yo sí me emociono pensando que estamos en la antesala de la mejor visitación que ha habido en la historia. Pero ¿qué pasará si viene gente y nosotros no somos siervos? O sea, nosotros no estamos dispuestos a servirles, a atenderlos, a recibirlos con amor, a ser atentos con ellos. Que el Señor nos conceda ser siervos. En Juan 13, si van ahí, por favor. Antes vamos a Mateo, en el capítulo 20. Mateo capítulo 20, en el verso 28. Madre de Santiago y Juan le pide al Señor que uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. Él le dijo: ¿qué quieres? En el verso 21, a la madre de los hijos de Zebedeo. Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo
Soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron, estos se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí encontramos a la madre de los hijos de Zebedeo haciéndole una petición a Jesucristo. Yo sé que el corazón de las madres aquí, el corazón de los padres es: Señor, que mis hijos estén cerca de ti. Señor, toma en cuenta a mis hijos, que ellos estén cerca de ti. Y esto desata entre los discípulos una pelea. Y el Señor les dice y les da este ejemplo: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Amén. Y con esto yo quiero decirles, padres, madres, enseñen a sus hijos desde pequeños a ser siervos. Amén. Enséñelos a servir con todo su corazón, en el área en la cual estén, que ellos empiecen a servir también desde pequeños. Y en Juan, ahora sí, en el capítulo 13, aquí vemos un ejemplo de humildad del Señor Jesucristo. Y son historias que la mayoría de cristianos conocemos, pero en nuestro corazón, a veces impregnado, lleno del pensamiento secular, lleno de la idea de este mundo, y nos dejamos llevar por el egocentrismo, y nosotros nos ocupamos tanto de nosotros mismos que perdemos el enfoque por el cual Cristo nos ha salvado. Y aquí encontramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 13 encontramos la historia de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. En el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pensemos, era un tiempo precioso y también un tiempo, Él estaba por ser entregado, Él estaba por ser crucificado, y era un tiempo muy solemne. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Él estaba por ser entregado. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por esto dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una de las mejores formas de enseñar es con nuestras vidas mismas. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que sus vidas eran libros, como libros abiertos, de los cuales la gente podía leer. Y es que nuestras vidas dan un mensaje, hermanos. Amén. O sea, la gente puede leer de nosotros o puede aprender de nosotros, de nuestro ejemplo. Fue Agustín de Hipona el que les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio, y si es necesario, usen palabras.
haciendo alusión a que antes de predicar con palabras, nuestras vidas deben de testificar, nuestras vidas deben de dar el ejemplo. Y así enseñaba Jesús, o sea, su vida iba acorde con lo que él decía. Sin embargo, cuando un maestro quiere que algo quede bien enseñado y que no haya margen de error en lo que se enseñó, entonces ese maestro pone el ejemplo. Yo no sé el hermano Hugo, pero sigue siendo maestro, hermano, sí. Pero cuando quieres convencer, que alguien lo haga igual, das un ejemplo, hermano. O sea, mira, vas a hacerlo así, ¿sí? Y aquí encontramos al Señor Jesús diciéndole a sus discípulos: esto que acabo de hacer es un ejemplo. O sea, ahí no solamente por lo que ellos veían en su vida, porque su vida enseñaba, amén, su vida daba un ejemplo, pero ahí el Señor Jesucristo se encargó de decirles: esto que acabo de hacer, así como lo hice, es un ejemplo para ustedes, para que ustedes hagan lo mismo. Eso tiene profundidad, hermanos, porque él era el Hijo de Dios, amén. O sea, él era, ya los discípulos sabían que él era Dios, el Hijo de Dios, y él les está diciendo: lo que yo he hecho de los pies. Cuando yo pienso en esto, el hermano Hugo mencionaba de cómo era en el estado de Guerrero mucho calor, y por haber mucho calor había muchos tiempos, muchos meses de sequedal. Cuando nosotros llegamos en el mes de mayo, era el mes más caliente, abril y mayo. Miren, hermanos, no había nada verde cuando nosotros llegamos a Zasamulco. El panorama era así del color del alfolí, por todos lados seco, nada verde, todo polvoso, hermanos, todo polvoso. Y los hermanos usaban, tal vez ustedes sepan, hay un tipo de guaraches o sandalias que usa la gente de campo, que son nada más así cruzados, ¿sí? Con suela de llantas, ¿sí? Nada más. La mayoría de hermanos usaban sus guaraches así, y no lo estoy diciendo con desprecio. Y cuando uno anda polvoso, sudando en el calor, si nada más con que se ponga uno un reloj de piel y empieza a sudar, huelan, a ver cómo huele. De verdad, hermanos, los pies empolvados, tal vez ni olían bien, eran gente tosca. Pedro, Juan, Jacobo, era gente así. Y el Señor lavando los pies de sus discípulos. Oh Señor, eso parte mi corazón. Y el Señor les dice: les he, hermanos, que el Señor nos haga siervos de siervos, dispuestos a lavar los pies de nuestros hermanos. Es cierto, tiene una aplicación espiritual, pero el Señor ahí lo estaba haciendo físicamente. Amén. Señor, haznos siervos de siervos, dispuestos a lavar la caminata de mis hermanos, dispuestos a hacernos siervos de mi hermano, aun que yo lo considere más insignificante que yo, aunque yo considere que, pero es que, pastor, si yo sería rebajarme mucho, voy a perder mi reputación. Hermanos, que perdamos nuestra reputación, que estemos dispuestos con tal de obedecer al ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. Si el Señor Jesús se hizo siervo por nosotros, ¿acaso haremos algo más si nosotros nos hacemos siervos por Él? Y es algo que tenemos que aprender. Jesús se encargó de enseñarlo a sus discípulos, dejándoles ejemplo. Ahí sí les dijo: ejemplo les he dado. ¿Será que hoy podemos decirle, como Pablo cuando fue encontrado por Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Yo no sé si pudiéramos cantar el canto: Señor, que sea fiel. Señor, que sea fiel.
la porción de escritura de la cual fue sacado ese canto, el Señor le dice: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos quisieran decirle o preguntarle al Señor hoy: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, pon en mí el entusiasmo para servir con todo mi corazón. En el área en la cual yo me encuentre, hermanos, no importa en el lugar en el cual estemos, Señor, hazme un siervo fiel. Que veamos el privilegio de servir en su casa. Que veamos también con entusiasmo que, miren, y de verdad, hermanos, nosotros recién comenzamos con trabajos de construcción en la iglesia. Y yo trataba de decirle a los hermanos: hermanos, entusiásmense, entusiásmense, es la casa de Dios. Hermanos, viene un tiempo de visitación. ¿Y cuántos quieren que el Señor comience a traer almas, hermanos? Amén. Yo lo anhelo, ¿no? Y no por tener números, hermanos, no. Porque hay muchos que están caminando hacia el infierno. Y el Señor nos ha puesto para alumbrar. Amén. Para ser siervos. Y entonces que el Señor comience a traer las almas. Pero que nosotros podamos ser siervos fieles en el área en la cual el Señor nos tenga. Vamos a estar de pie, hermanos. Que sea fiel, fiel. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes la inclinación de nuestro corazón, Señor, a buscar la preeminencia, a buscar ser reconocidos, Señor. Señor, pero hoy queremos suplicarte con todo nuestro corazón. Señor, haznos siervos fieles, Señor. Levanta en esta iglesia hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes, jovencitas dispuestos a servir, Señor, en tu casa. Queremos preguntarte, Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos, Señor? Que podamos ver el privilegio, Señor, de servirte, que podamos caminar en tus caminos con entusiasmo, porque estamos sirviendo al único Dios verdadero, al soberano del universo, al creador de los cielos y de la tierra, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su boca.
Oh, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios y somos tus hijos, Señor. Levanta siervos de tu iglesia, Señor, por favor. Oh, que podamos ver, Señor, que es un privilegio poder servirte, Señor, en nuestros hermanos. Oh, danos la gracia para poder verte en cada uno de nuestros hermanos. Quita, Señor, la discordia, quita de nosotros, Señor, los celos, las envidias, Señor. Y únenos, Señor, únenos por medio de tu Espíritu, Señor. Danos la unidad de tu Espíritu, Señor, por favor, que tanto necesitamos en tu iglesia, en el cuerpo de Cristo, Señor, por favor. Hazlo para gloria de tu nombre, Señor. Gracias por tu fidelidad, tu bondad y tu amor. Gracias por tu paciencia para nuestras vidas. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tantito, por favor. Pues también enfrentamos batallas. Y yo sé que el pastor Hugo y la hermana Clemen siempre han servido con amor. Y ellos han dado su vida, hermanos. Nosotros lo sabemos. Ellos han dado su vida. Miren, como pastores a veces nos toca, es un privilegio servir a Dios. Y yo sé que es lo mejor que hay, servir a Dios. Pero, por ejemplo, estando nosotros lejos, voy a dar algunos ejemplos que nos toca vivir como pastores. Estando lejos, y entiendan, no es ninguna queja ni nada por el estilo, pero es algo que le toca vivir a muchos pastores. Nos toca oficiar bodas de gente que amamos, pero en otros lugares hay gente que amamos y no podemos estar en sus bodas, o sea, ya sean familiares, no sé, con gente y no podemos estar en sus bodas. Nos toca estar en funerales de gente que amamos también, pero a veces en los funerales, por ejemplo, de mis abuelos, yo no estuve en sus funerales porque tenemos nuestra responsabilidad como pastores. En la Biblia encontramos el ejemplo de Aarón cuando Nadab y Abiú mueren y que se le dice a Aarón: no llores, no los llores, Aarón. Y Aarón no pudo llorar a sus hijos. No sé si me estoy dando a entender. Como pastores pasamos a veces cosas que son difíciles para la carne. Amén. No lo estoy diciendo en ningún modo como queja. Es un privilegio servir a Dios. Y si se nos diera a escoger, volveríamos a escoger: Señor, queremos tus caminos. Amén. No importa lo que tengamos que dejar, no importa lo que tengamos que perder, Señor. Seguirte a ti es algo en lo cual encontramos gozo. Hemos encontrado gozo. Pero esto lo digo porque también es bien importante, hermanos, y es parte del servicio, que ustedes sean como Aarón y Hur. Cuando Moisés se encontraba en esa primer pelea contra Amalek, la carne, y los brazos de Moisés se cansaban, pero la victoria dependía de que Moisés tuviera sus brazos levantados. Amén. Ustedes recuerdan la historia, o algunos aquí recuerdan la historia, y los brazos de Moisés se cansaban y el enemigo comenzaba a ganar la batalla. Si recuerdan la historia, le consiguieron una piedra, se sentó Moisés y se pusieron Aarón y Hur a levantar los brazos de Moisés, y el Señor les dio victoria. Qué importante, y es parte del servicio. Y yo creo que Dios no va a hacerlos fieles o siervos fieles si ustedes no comienzan. Y miren, yo estoy diciendo algo y yo sé que sí hay fieles aquí, yo sé que sí hay siervos fieles aquí, pero les quiero instar a que sigan orando. Si lo hacen, que sigan orando. Si no lo hacen, que respondan a levantar los brazos de sus pastores. Amén. A orar por ellos, a llevar la carga por ellos. Señor, levantamos los brazos de nuestros pastores. Yo recuerdo una ocasión estando en un culto, yo era un joven todavía, yo no sé si Pepe lo recuerde, y perdón que mencione a Pepe, pero éramos amigos y compañeros de servicio.
en la iglesia en la cual estábamos. Su papá era un siervo de Dios, fiel, y a Pepito le decíamos Pepito porque llegó chiquito ahí. No sé qué edad llegaste, Pepe, cuando estabas en la cabina las primeras veces. 13 años. Y ya descomponía el sonido desde los 13 años. No, estaba en los controles del sonido desde los 13 años. Pero en una ocasión, nuestro pastor, el esposo de la hermana Soledad, el grande, porque se llamaban igual los dos hermanos, pero ya su salud comenzaba a deteriorarse. Y ya había servicios en los que él tenía que estar sentado, porque ya su salud comenzaba a deteriorarse. Y en una ocasión él pasó al púlpito y hubo otro pastor invitado, muy amado también. Pero estando el pastor nuestro en el púlpito, el pastor invitado pasó y levantó los brazos del pastor. Y el pastor volteó y bueno, pues, pero la presencia de Dios cayó en ese lugar de una manera tan preciosa. Él hizo algo simbólico espiritualmente, pero es algo que debemos de nosotros hacer también. No solamente de manera simbólica, sino de verdad intercediendo por nuestros pastores, llevando la carga con nuestros pastores, llevándolos, presentándolos en oración delante de Dios. Amén. Encontramos en la Biblia, por ejemplo, de Josué con relación a Moisés, que dice que Josué no se apartaba del tabernáculo. Ay, ese Josué era un siervo para Moisés. Que haya hombres y mujeres aquí que estén dispuestos, y yo estoy redundando mucho, hermanos, pero es algo que yo quisiera que quedara bien claro. Es un privilegio servir al Señor. Amén. Y yo sé que va a venir mucha bendición sobre esta iglesia y que van a poder construir en ese lugar en la medida que le pidamos a Dios: Señor, haznos siervos fieles, dispuestos a estar ahí, a picar piedra, a lo que haya que hacer. Pero qué bendición para Moisés tener un Josué. Que es cierto, estaban Aarón y Hur peleando la batalla, pero Moisés había delegado a Josué para que fuera a pelear. ¿Sí recuerdan la historia? Fue Josué el que estaba peleando la batalla. Fue Josué el que estaba peleando la batalla ahí. Elías tenía un Eliseo, que dice la Biblia que Eliseo vertía agua sobre las manos de Elías. Como cuando alguien se va a lavar las manos y que hay que usar un pichel o hay que usar algo para... Y eso era lo que hacía el profeta Eliseo. Ese profeta que tuvo la doble porción del Espíritu de Dios. De verdad, Eliseo hizo cosas preciosas, tremendas por Dios, usado por Dios, pero él era un siervo de Elías. Amén. Y yo sé que Dios va a levantar en esta iglesia y en nuestras iglesias, y es mi esperanza, yo lo creo con firmeza, que Dios va a levantar jóvenes, jovencitos, hermanos, hermanas, con todo esto del concurso bíblico, que van a ser usados por Dios en el tiempo que viene, hermanos, para traer la gloria de Dios, pero que hoy deben de ser siervos en sus iglesias, siervos de sus pastores, así como Aarón y Hur, así como Josué con Moisés, así como Eliseo con Elías. Y hay otro ejemplo en la Biblia, que estemos dispuestos a servir, y no es el caso del pastor Hugo, de la hermana Clemens. Ellos son siervos preciosos que son ejemplo para nosotros desde muchos años. Porque voy a decir, David, imagínense David dispuesto a servir a Saúl. Sí me estoy dando a entender. O sea, David estaba dispuesto a ser siervo de ese hombre con errores. Amén. Entonces, Señor, haznos siervos dispuestos a levantar los brazos de nuestro pastor en oración, intercediendo por él. Señor, que las batallas sean ganadas aquí en la iglesia. No dependió solamente de Moisés, dependió del servicio de Aarón y de Hur y de Josué, que estaba en medio de la batalla peleando.
Amén. Entonces, todos tenemos parte. Si el Señor concede victorias a la iglesia, si el Señor concede ganar batallas sobre el enemigo, podemos nosotros ser parte de la victoria. Amén. Y es importante, hermanos, es importante que el Señor nos haga fieles y que llevemos una carga de intercesión por nuestros pastores. Tratamos con la gracia de Dios de que cuando nos presentamos en nuestro devocional, no olvidar orar por nuestro pastor, el hermano Marvin. Señor, yo pienso, si a veces las batallas en nuestras iglesias se nos hacen insoportables, así como, ay Señor, ¿en qué nos metimos? Ahora yo pienso, y el pastor teniendo la responsabilidad de todas las iglesias con diferentes idiosincrasias, culturas, y ay, oremos por los que están en preeminencia. Amén. Por los que tienen autoridad sobre nosotros. Seamos siervos que levantan las manos de los líderes que tenemos por encima de nosotros. Amén. Es algo muy, muy, muy importante. Yo estoy viendo mi reloj porque, bueno, cuando uno es enviado tiene el temor de pasarse de 1 hora. Pero en este caso el hermano Hugo dijo que es diferente. Sí, pero hay un receso y no me quiero pasar. No me quiero pasar de ese tiempo. Pero les confieso, tampoco nos había tocado, no nos había tocado estar en un tiempo en el cual fuera más de 1 hora, como es en el caso de hoy. Pero sí es algo muy importante y que deben de tenerlo en sus corazones: interceder por sus pastores y por los que nos presiden, como la Junta Internacional, nuestro pastor, el hermano Marvin. Orar por todos ellos, hermanos, que el Señor nos haga fieles orando por ellos. Amén. Y siervos obedientes también, porque conforme se va acercando el camino, también el camino se va angostando. Ay, Señor, que seamos fieles. Amén. Que estemos dispuestos a decir sí, aun cuando no entendamos, porque por naturaleza el hombre quiere entender para poder responder. No sé si me doy a entender, pero somos analíticos y no, ¿y por qué? Pues es mejor así. Hermanos, que seamos siervos obedientes. Digo esto porque un siervo, un esclavo, la palabra siervo, o sea, la palabra siervo es esclavo. Un esclavo no decide. Un esclavo obedece. Amén. Señor, que veamos el privilegio de ser siervos así, sin decir nada. Sí quiero obedecer. Amén. Y bueno, yo creo que es tiempo del receso. Gracias. Gracias, amado. Quiero anunciarles que ya terminamos el evento. De aquí en adelante voy a dedicarme a pasear a los hermanos. Hermanos, si solo nos quedamos con el mensaje de hoy, que no es teología, es una vida, es el testimonio de unas vidas. Hermanos, como les dije, yo conozco al hermano Gabriel, a su esposa y a Pepe. Eran los ratones de la iglesia. Eran los ratones de la iglesia, las escobas de la iglesia, desde niños. Y Pepe sigue arruinando el sonido, no se preocupen. Pepe era el encargado del sonido ahí en la iglesia de Monterrey. Desde niños siendo siervos y pegaditos al pastor, yo lo sé. Desde que yo iba a predicar, ellos eran los chamacos de ahí, de Sinaí. Y hermanos, qué lindo y qué corazón que ellos, viviendo en la gran ciudad de Monterrey, fueron enviados a un pueblito de gente pobre, polvoriento el pueblito, y sirviendo ahí con todo el corazón. Era tan lindo ver llegar a los hermanos de Sazomulco a los concursos bíblicos. Ahí venían ellos y como la gallina cuidando sus pollitos y con sus camisetas, y gente de campo, gente sencilla, viniendo desde Guerrero, viajando.
Qué lindo, hermanos. Uy, si yo aquí a uno le digo, esclavo, ven, ayúdame. Pues que alguien del pueblo allá le haya dicho al pastor, esclavo, ven, cómprame refrescos, esclavo, muéveme. Tenemos tanto que aprender, hermanos. Tenemos tanto que aprender. Por eso yo tenía tanto entusiasmo con esta visita, porque yo los he conocido y a Pepe desde que eran unos niños, unos adolescentes. Qué precioso. Amén. Es un regalo de Dios lo que hemos testificado en esta ocasión. Señor, gracias, Padre, porque tú no defraudas y traes el pan de vida que necesitamos, Señor. Muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros y sigue ministrándonos vida y vida en abundancia. Amén, Señor. Que sea Qué hermoso tiempo estamos pasando y vamos a seguir pasando. Hermano Gabriel. Gracias. Amén. Gracias a Dios por todos esos siervos fieles que se necesitan en las iglesias. Pueden sentarse, hermanos. Sí. Bueno, quiero dejarle lugar a mi esposa. Ella también quiere compartir un testimonio. Buenas tardes, hermanos, gracias. Bueno, le damos muchas gracias a los pastores por esta oportunidad que nos dan de estar aquí. Ha sido una gran bendición. Y también quiero darle muchas gracias a todos ustedes como iglesia. Hemos visto y hemos sentido el amor de Dios a través de cada uno de ustedes. Cada vez que los vemos en el concurso bíblico y en esos eventos que son nuestras fiestas. Pero de una manera muy especial pudimos ver el amor de Dios cuando nos visitaron en el funeral del hermano José Pablo, apoyando a la hermana Dara González. Gracias por haber ido y mostrado ese amor sin fingimiento a la hermana Dara y a todos nosotros. Muchas gracias, hermanos. Muchos niños, desde que estaban en el vientre de sus madres, recibieron la semilla del servicio en sus corazones. En la Biblia encontramos mujeres que fueron conquistadas por nuestro amante Padre y llegaron a ser siervas fieles. Y después ellas, junto con su esposo, sembraron esa semilla de servicio en sus hijos. Como la madre de Job. Dice Job 31:18, desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Y yo sé que aquí hay niños, yo sé que aquí hay jóvenes que son siervos fieles porque recibieron esa semilla de siervos a través de sus abuelitos, a través de sus padres. Pero si hay alguno aquí que dice, yo no recibí esa semilla de ser un siervo, nuestro Padre Celestial puede sembrar esa semilla de servicio en sus corazones. Solo si eres conquistado. Dice Juan 3:3, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Solo cuando naces de nuevo puedes ser conquistado por el invisible y ver su reino. Cuando una persona nace de nuevo, entra en lo que llamamos el primer amor. Entonces esa persona, al ser conquistada, se enamora y empieza a buscar al Señor con todo su corazón, a través de lectura bíblica, de oración, a través de alabanza, y es conquistada, y entonces Dios pone esa semilla, ese anhelo de servirlo en su reino. Entonces, para servir a Dios fielmente, necesitas ser conquistado y después seguir siendo conquistado. Creo que todos aquí conocen el capítulo 11 de Hebreos. Cada uno de esos hombres de fe fueron siervos del Señor, siervos fieles, porque primero fueron conquistados. Y como hemos escuchado, no importa si tú eres un gran profesionista, no importa si eres una sirvienta, una ama de casa o un sencillo pescador, pero cuando eres conquistado, amas al Señor con todo tu corazón y Él te ayudará a servirlo fielmente. En cualquier área que Dios escoja, Él derrama su gracia para servirlo. Cualquier área que Dios escoja. Como oíamos ahorita, ¿verdad? Desde lavar los baños hasta dirigir la alabanza son áreas importantes donde podemos servir al Señor. Y hace tiempo yo leí una lectura que dice así: cada hijo de Dios está donde Él lo ha colocado con algún propósito. Y la aplicación práctica de este primer punto es guiarte a buscar el propósito por el cual Dios te ha colocado donde estás ahora. ¿Habías deseado otra posición donde pudieras hacer algo por Jesús? No desees nada de eso, sino sírvele donde estás ahora. Si estás sentado a las puertas del palacio del rey, hay algo que debes hacer allí. Si ocupas el trono de la reina, hay algo que puedes hacer ahí. No busques ser el portero o la reina. Sirve a Dios desde donde estés. Esther lo hizo bien porque actuó según le correspondía, y Mardoqueo también lo hizo bien porque actuó según su condición. Me gusta pensar mientras los observo que a cada uno de ustedes Dios los colocó en el lugar correcto. Así como un buen capitán organiza su ejército, y a pesar que no conocemos el plan de batalla, durante el conflicto veremos que Él ha colocado a cada soldado en el lugar donde debía estar. Entonces, no olvides el hecho de que Dios en su providencia coloca a sus siervos en posiciones donde los puede utilizar. Algo muy importante para servir es que al servir lo hagamos por amor a Dios. Como dice en 1 Corintios, en el capítulo 12 y 13, ahí podemos ver que nos habla de los dones, de los ministerios, de diferentes tipos de operaciones. Pero en esos capítulos termina diciendo: pero les mostraré el camino más excelente, que es el amor. Si no tenemos amor, de nada nos sirve. El hermano Lawrence era un fiel amante de Dios y un sencillo y fiel siervo de Dios, que en sus humildes tareas en una cocina de un monasterio se mantenía siempre en comunión con Dios. Y él decía: el propósito al servir a Dios es hacerlo todo por amor a Él. La pequeñez del trabajo no disminuye el valor de su ofrenda, porque Dios no considera el tamaño del trabajo, sino el amor con el cual lo hacemos. Y el testimonio que puedo darles es que desde que Dios tuvo misericordia y me encontró, desde que nací de nuevo, ha sido un gran gozo y una gran bendición servir al Señor. Desde pequeña yo conocía algo del Señor, pero fue hasta que yo nací de nuevo cuando Dios puso ese anhelo de servirlo, cuando Él abre nuestros ojos para ver su reino y darnos cuenta que lo estamos sirviendo a Él. Es sorprendente ver cómo Dios da la gracia para servirlo. Siendo una joven, yo estaba en otra iglesia, como yo creo muchos de ustedes aquí, asistía en otra iglesia y había muchas actividades. Pero algo que también se enfatizaba en esa iglesia era la oración. En ese lugar era un lugar muy grande, como de 2 hectáreas,
lo que era el auditorio, canchas de básquet, de vóley, alberca afuera, el auditorio adentro, otro edificio para las escuelas dominicales. Era un lugar muy grande, donde había muchas actividades, pero gracias a Dios se nos hablaba sobre la oración. Y en ese tiempo, siendo una jovencita, podía servir en diferentes áreas, reuniones de hogar, reuniones de jóvenes, dando clases a los niños como de 4 a 6 años más o menos. Estudiaba en el Instituto Bíblico y también en el aseo. Pero 2 de las áreas favoritas era darle clases a los niños y servir en el aseo, en ese lugar que era muy grande. Pero recuerdo que esos 2 últimos años que yo estuve en esa iglesia, yo estaba escuchando predicaciones de Ministerio Cebrón a través de esos famosos cassettes que a muchos nos hicieron tomar decisiones para nuestro Dios. Y mientras yo escuchaba esos cassettes, lo que Dios me daba también yo lo compartía con los niños en las clases, poquito, ¿verdad? Porque teníamos una guía que nos daban, pero algunas cosas, como yo me acuerdo que en una clase yo les compartía a los niños del cántico. Y sirviendo ahí con los niños y hablándoles del cántico, esos niños empezaron a hacer el cántico y la presencia del Señor vino. También me acuerdo que cuando hacía el aseo en ese lugar, yo quería hacerlo bien rápido porque me venían cosas que yo había escuchado a través de esos cassettes, y en ese lugar se llama Centro Mundial de Oración, y en ese lugar había torres de oración. Entonces yo quería hacer rápido el aseo porque ya desde que estaba haciendo el aseo el Señor me visitaba, y entonces yo me iba a esas torres de oración a buscar al Señor. Y he comprobado que es un placer verdadero servir al Señor. Yo no sabía que mi esposo iba a mencionar algo de ese himno, pero es como dice ese himno: placer verdadero es servir al Señor. Verdaderamente fue, es y ha sido un gran gozo, un placer servir al Señor. Ya estando en la iglesia Sinaí junto con mi esposo, estuvimos sirviendo como líderes de jóvenes. Y también fue un gran gozo servir ahí con los jóvenes, pero me acuerdo que en ese tiempo también me tocaba estar en una parte del aseo. Siempre ha habido una hermana encargada que distribuye, ¿verdad? A ver, a ti te tocan los baños, a ti esto. Y a mí me tocaba supervisar el aseo de la cocina. Entonces, cada cierto tiempo yo iba con diferentes equipos a hacer el aseo de la cocina. No sé si todos conozcan la iglesia Sinaí, pero bueno, la cocina tiene mosaico arriba para poder lavar cuando se ensucia de grasa. Entonces, los equipos teníamos que limpiar desde el techo, los ventiladores, la cocineta, sacar todo. Pero era un gozo servir al Señor ahí en el aseo. Y me acuerdo de 2 hermanas en especial que cuando terminábamos y veíamos la cocina ya toda limpia, me decían esas hermanas: hermano, vamos a sentarnos un ratito porque quiero ver cómo quedó la cocina. Y nos sentábamos y qué precioso es ver lo que hacemos para el Señor. Algo que he visto es que Dios derrama su gracia abundante para servirlo. Él nos da el amor para servir en cualquier área que se nos pida. Después de servir como líderes de jóvenes, fuimos enviados a servir en un pueblo en el estado de Guerrero, ya les dijo un poco mi esposo. Y otra vez, la gracia de Dios, el amor de Dios se derramaba para servirlo ahí. Yo creo que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo que cuando platicamos con alguien, algunas de las preguntas que hacemos es: ¿cuál clima es tu clima favorito? ¿Verdad? O nos hacen esa pregunta a nosotros: ¿cuál es tu clima favorito? Y yo siempre respondía: el frío. Mi clima favorito es el frío. Pero cuando llegamos a ese lugar, Dios derramó una gracia sorprendente para que aprendiéramos a amar todos los climas. Calores extremos, fríos extremos, lluvias. Veíamos la gracia del Señor ahí. En ese pueblo, o en esos lugares de Guerrero, casi todo lo hacen con chile rojo. Caldo de pollo con chile rojo. Caldo de res con chile rojo, para darle color a las comidas. Entonces, pues yo lo comía y todo, pero con el calor yo transpiraba ese chile. Entonces se me ponía todo esto rojo, todo. Y ardía.
con ese calor. Después me ponía, como dicen, como lagartija o como iguana y renovaba la piel casi cada mes cierto tiempo. Pero la gracia de Dios estaba ahí. La gracia, el amor de Dios estaba ahí para servirlo. Esos caldos estaban riquísimos. Sí, dicho sea de paso. Pero Dios es quien derrama su amor, Dios es quien derrama su gracia para servirlo. Ahora no hay un solo clima que me guste, todos los climas me gustan. Hemos aprendido a disfrutar cada clima que Dios nos da. La gracia de Dios siempre estará con ustedes, en cualquier área que los pongan o a cualquier lugar que los envíen. Servir al Señor ha sido un grande deleite, una gran bendición, un gozo verdadero. Y otra vez podemos decir como ese himno, placer verdadero es servir al Señor. Él derrama su amor, su gracia para servirlo. Ahora que estamos sirviendo en León, en la iglesia La Morada del Señor, seguimos viendo que Dios derrama su amor, Dios derrama su gracia para servirlo. Y un área que me sigue gustando es el área del aseo, de la limpieza. Pero estamos conscientes de a quién estamos sirviendo, a nuestro Dios. Y en esas áreas Él se hace presente. Porque Él está ahí, hermanos. Cuando ustedes sirvan al Señor se van a dar cuenta que Él está ahí. No quiere decir que no nos cansamos, no quiere decir que a veces decimos, ay, no puedo, ya no tengo ganas. Pero Dios da la gracia, Dios nos da el amor para servirlo. Les cuento un testimonio. Hace como 3 años íbamos a recibir una visita. Es bien bonito recibir las visitas, ¿verdad? Y hay mucho trabajo, implica mucho trabajo. Y a nosotros nos gusta desde limpiar la calle, así estilo rancho, porque así era allá en el rancho, desde limpiar la calle, quitar el jeguite o la hierba, desmontar, y en ocasiones en tiempo de lluvia la iglesia se mojaba mucho y se ensuciaba el techo. Entonces esa ocasión teníamos mucho trabajo, teníamos que lavar el techo y luego pintarlo. Y ese año quisimos renovar o poner por primera vez cortinas. Y estábamos poniendo cortinas y las lámparas que estaban cerca del altar estaban descompuestas. Mi esposo decidió que pusiéramos unas lámparas nuevas. Pero esas lámparas tienen unos tornillitos bien chiquititos. Y en eso se nos perdió un tornillito. Quiero que les quede bien grabado, hermanos, que Dios trabaja con nosotros, que Dios está con nosotros. Que en cualquier área que tú sirvas, Dios te va a ayudar y Él lo va a hacer a través de ti. Se nos perdió ese tornillito y yo estaba arreglando una bastilla de las cortinas. De una parte habían quedado muy largas y yo las estaba arreglando y como ya faltaban poquitos detalles, yo dije, ahorita que termine de terminar esta bastilla, me voy a ir a arreglar las plantitas de allá afuera. Y también me falta esto y aquello. Pero eran detalles así que dije, tengo que terminarlos ahorita que termine la bastilla. Y yo le había dicho a mi esposo, pon alabanzas, amor, pon alabanzas. A veces me gusta que estén las alabanzas cuando estamos ahí limpiando, arreglando. Y mi esposo había puesto alabanzas y creo que eran como 3 jóvenes ahí ayudándonos, a mi esposo y a mí. Y se nos había perdido ese tornillito. Pero aparte ellos estaban poniendo otras cosas, no me acuerdo qué. Y imagínense, o sea, primero estaba ahí todo regado y tornillos y cosas ahí regadas. Y yo estaba pensando, ya voy a terminar. Y en eso mi esposo dice, ahorita vengo, me voy a ir con los muchachos. Yo no me acuerdo si iba a ir a traer de cenar o iba a comprar algo que faltaba, no me acuerdo. Pero yo dije, no, ahorita voy a terminar bien rápido lo que me falta. Y mi esposo me dice, ahorita vengo. Pero buscas el tornillito. Y yo, ay no, yo quería hacer otras cosas. Y dije, pues hay muchos tornillos. Y me apuré para terminar la costura de la cortina. Y ya terminé. Y quería ir a hacer lo que yo quería hacer. Y me acordé, mi esposo me dijo que buscara el tornillito. Y yo, ay Señor. Pero en ese momento yo empecé así como un clamor espontáneo y rápido. Señor, tú me puedes ayudar a buscar ese tornillo. Y teníamos ahí una escoba bien rápido y en eso, hermanos, nada más
donde yo agarré la escoba y jalé así, abajo de una de las cortinas, salió ese tornillito. Yo sentí mi corazón quebrantado y me di cuenta que Dios estaba haciendo las cosas a través de nosotros. Y Él estaba ahí, con su amor, con su gracia. Pero eso de haber encontrado el tornillito a mí me quebrantó y me humilló. Y en eso me hinqué a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque verdaderamente todo el trabajo que hacemos, tú lo haces a través de nosotros. Hermanos, esfuércense en servir al Señor con todo su corazón. Él quiere usarlos. Yo sé que ya los está usando, pero Él quiere usarlos más y más. Y todo ese trabajo, Él lo hace junto con ustedes. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Gracias. Son testimonios vivos, hermanos. Amén. Que deben de animarnos, que deben de enseñarnos y provocar en nosotros el gozo de servir al Señor, aún en lo más pequeño, hermanos. Que sea fiel, Hermanos, estoy persuadido con todo mi corazón que Dios ha estado aquí en esta reunión. Estoy convencido que Dios ha hablado al corazón de muchos aquí y que algo nuevo y lindo va a brotar. Y yo sé que Dios está viéndonos ahora, hermanos. Y Él está buscando entre nosotros, aquí en Bethesda, quienes van a responder cuando Él llame y diga: esclavo, ¿quisieras ser mi siervo? Que podamos responder: Señor, orad a mi oído, quiero ser un esclavo de amor tuyo por toda la eternidad. Quiero traer gozo a tu corazón. Quiero ser hallado sirviéndote. Tú que eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando veamos sus manos horadadas y su costado horadado, sus pies horadados, porque Él sirvió hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Líbranos de todo orgullo, Señor. Líbranos de la jactancia. Líbranos de andar buscando preeminencia, primeros lugares, ser vistos, ser reconocidos. Señor, haznos invisibles, siervos invisibles, que podamos decir: solo soy un siervo inútil, porque solo hago lo que debo de hacer para agradar a mi Señor. Señor, pon un nuevo anhelo en nuestro corazón por el privilegio de ser siervos, y en cada actividad en la que podamos servir, en la iglesia y aún fuera de la iglesia, que lo hagamos con alegría, con gozo.
sabiendo que tú lo estás viendo. Y tú veías a estos jóvenes desde jovencitos, sin imaginarse que Dios estaba observando sus actitudes de siervos, sus actitudes de obediencia a sus pastores. Y cuando ellos menos lo imaginaban, Dios les dijo: vengan a servirme, a llevar esa vida a otras vidas. Qué lindo es el camino del Señor. Señor, tu camino es hermoso. Tu camino es de camino de vida. Locura para el mundo, pero es glorioso. Señor, yo bendigo a estos siervos, al hermano Gabriel, a su esposa Elizabeth. Yo los bendigo, Señor, y te ruego que renueves sus fuerzas, su entusiasmo, y que a donde vayan lleven esa bendición, ese entusiasmo, esa verdad, ese testimonio de vida con el que han venido a impartirnos en esta tarde. Gracias porque has traído bendición, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Llévanos con bien a descansar, Señor, y que mañana con alegría y con gozo acudamos a esta nueva cita de amor contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Amén.